Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí, como siempre, todo tiene un porqué. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, bien. Están divinas, muy elegantes también, Cristian. Muchas gracias, Germán. Recién estaba pensando en la apertura del programa y digo, me repito demasiado porque siempre digo, qué tema interesante. Y la verdad es que todos los programas que tenemos son interesantes. Por eso me gusta tanto hacer este programa. Hoy particularmente con dos cuestiones. Dos por qué. Una es, ¿por qué vemos espejismos en la ruta? ¿Viste cuando vas manejando por ahí o vas de acompañante y mirás hacia adelante y ves como si hubiera agua? Un charquito. Por ejemplo. Sí. Y no, Me pasa, no, ¿verdad? no hay nada ahí. Vamos a meternos en ese tema. Y además, algo que a mí me gusta mucho. ¿Por qué tenemos déjà vu? Ah, Esa no. sensación de haber vivido Sí. previamente este momento, por ejemplo. Sí. ¿Esto lo vivimos? Yo creo que no, si no, No. ya estaría llorando. Otra vez lo mismo. No, Otra no, vez. pero en serio, a mí me ha pasado durmiendo. Que yo creo que eso ya lo soñé. No sé si es un déjà vu, Es un pero déjà puede vu ser de que sueño. tenga que ver con el Capaz. déjà vu. Bueno, Pero le sí, voy con a una- preguntar. Con una... ¿Viste? Con Un una déjà vu de contundencia, como si realmente fuera así. Y acá el que sabe es tu hermano, Claro. que viene en un rato. Sabía que me iban a decir eso. Bueno, vamos a empezar con el tema de los espejismos. ¿Quién nos visita? A ver. El doctor Andrés Riesnik. Es doctor en física, investigador del CONICET y del Gato y la Caja y es autor de los libros Neuromagia y Atletismo Mental. Bienvenido una vez más, amigo. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias por la ¿eh? invitación una vez más. No, por favor, la verdad, siempre es grato tenerte acá. Bueno, ¿Por gracias. qué vemos espejismos? ¿Por qué vemos? Tiene que ver con un fenómeno de la óptica, Sí. se llama refracción, Ujú. y es el hecho de que cuando la luz pasa de un medio a otro, de un medio más denso a un menos denso, por ejemplo del aire al agua, o del aire al vidrio, o del vidrio al agua, la dirección de la luz cambia. Y entonces, en la ruta lo que pasa es lo siguiente. Cuando hace mucho calor, porque vieron que lo vemos, el agua que vemos en la ruta a lo lejos son los días de mucho calor. Exacto. Sí. Bien, ¿eso por qué? Porque los días de mucho calor, el asfalto se calienta mucho. Y entonces la capa de aire que está inmediatamente arriba del asfalto se calienta y se hace menos densa. Y entonces lo que pasa es que la luz del sol, que en principio debería... Nosotros estamos en el auto manejando, la luz del sol iría hacia la ruta, pero como la luz del sol va cambiando de un aire más denso a un aire menos denso a medida que se acerca al asfalto, esa luz va siendo desviada y al final llega a nuestro ojo de tal forma que nuestro ojo se crea la ilusión de que en realidad la luz está viniendo desde el suelo. ¿Se entiende? Tal vez con un dibujito se puede entender mejor. Como que refleja el cielo en algún punto, porque nosotros vemos Claro, agua. Claro. Claro, porque, Aunque porque no vos- haya. Claro, porque vos te haces la ilusión de que hay como un charco, porque si hubiese agua, la luz rebotaría. No solo rebotaría, sino que estaría medio, como el agua se mueve, rebotaría y se vería medio como, ¿cómo se dice? Viste que se ve así como se ve esa Como imagen. borroso, Claro, ¿no? como borroso. No hay agua. Lo que está pasando es que la capa de aire cerca de la ruta es menos densa y al ser menos densa esa capa de aire desvía la luz y entonces es como si hubiera agua. Y entonces tu cerebro dice, pará, si hay una luz que está rebotando y está viniendo hacia mí y además se ve medio de forma así nebulosa, probablemente hay agua. Y tu cerebro interpreta que hay agua. Bueno, ahora lo vas a explicar de una manera mucho más práctica y didáctica con algunos elementos. Pero antes de meternos en eso, me gustaría que Cristian nos cuente, porque estuvo con un neurólogo, para ahondar y profundizar un poco en esta cuestión y después vamos a ver lo que nos trajiste y además algunas otras cuestiones que tiene Chucho por allí que pueden ser divertidas. Cristian. Sí, estuve con el doctor Héctor Benavente en el Hospital de Clínicas para hablar de esto, es neurólogo, referirnos a el proceso cerebral por el cual entendemos que vemos algo que en realidad hay una ilusión óptica. Lo compartimos. Doctor, cuénteme qué son las ilusiones ópticas. La visión es algo realmente muy complejo. El cerebro recibe información en dos planos. O sea, a la retina le llegan las imágenes en dos planos y el cerebro lo convierte en tres planos, o sea, tridimensional, ¿sí? Una alteración en la percepción hace que una imagen yo la vea distorsionada, la vea distinta. Eso es una ilusión. Pero existe el objeto. Y ahí tenemos que hacer la diferencia con lo que son las alucinaciones. En las alucinaciones el objeto no está presente, o sea, no existe. Para darte un ejemplo, una ilusión es si yo veo una sombra de un árbol, mi cerebro lo confunde con una persona, por ejemplo. Claro. Y es una sombra, existe obviamente, pero está distorsionada.
¿Y cómo se producen esas ilusiones en el cerebro? Es tan compleja la visión en el cerebro que si yo te veo a vos, te estoy viendo a una distancia, te estoy viendo con una iluminación determinada, pero reconozco tu rostro. Sí. Ahora, si yo te voy a ver a una distancia de 40 metros, lo mismo te voy a reconocer. Y eso está dado porque el cerebro es el que tiene la imagen, la persistencia de la imagen. Por eso que puedo seguir reconociéndote a pesar de que cambie la distancia, de que cambie la iluminación, de que cambie el tamaño de la figura que llega a mi retina. Cuando estamos en una ruta y vemos a lo lejos, ¿no?, sobre la ruta como una especie de agua, y te acercas y no hay agua, no hay un charco, no existe. ¿Eso es una ilusión también? Sí, sí, eso es una ilusión. En esa situación, por ejemplo, el cerebro no tiene ninguna alteración. O sea, nos pasa a todos que con la ruta, por la temperatura, vamos a ver como si estuviese o tuviésemos agua. Esto sucede en varias situaciones, que el cerebro tiene ilusiones sin tener un estado de enfermedad. Por ejemplo, si yo te muestro dos líneas del mismo tamaño, pero que sus extremos estén dirigidas hacia afuera en una y en la otra dirigidas hacia adentro, tu cerebro siempre va a elegir o va a decir que es más corta la que tiene dirigido hacia adentro sus extremos, ¿sí? Eso también es una ilusión. Son ilusiones que el cerebro incluso utiliza para poder formar la visión. Doctor, muchas gracias. Bueno, de nada. Hablamos sobre ilusiones y sobre el cerebro. Hemos tocado ya el tema de las ilusiones ópticas y de hecho estos ejercicios los hemos mostrado también. Claro. Cómo te engaña o por lo menos te hace creer que hay una diferencia, por ejemplo, en ese ejercicio entre las dos líneas cuando es exactamente la misma. Y me gustó también lo que dijo el neurólogo con respecto a la diferencia entre la ilusión óptica y la alucinación. Es decir, la alucinación es algo que uno crea, digamos, no es que está viendo algo distorsionado, sino que no es real. Claro, la ilusión óptica yo diría que es algo así como que hackeamos un cerebro funcionando normalmente. Claro. Mientras que una alucinación es algún cerebro con un funcionamiento anormal. ¿No? Creo que estaría de acuerdo, creo que es lo que dijo él. Y lo que me estás contando es alucinante, por otro lado. Bueno, pero esto que pasa en la ruta, ¿es lo mismo que le pasa a aquellos que dicen, bueno, estaba en el desierto y de golpe veo un oasis? Sí, es exactamente, es el mismo principio. Porque en realidad lo que pasa, es más fácil entenderlo con dibujo, pero lo que pasa es que, viste que yo te dije, si vos estás en la ruta manejando y la luz del sol hace como una curvatura así y te llega al ojo desde acá, tu cerebro dice, pará, si la luz está llegando desde abajo es porque vino desde abajo, no interpreta que se dobló la luz. La luz no, es como la de pasarela, la pelota no dobla, la luz no, la luz no, el cerebro piensa que la luz no dobla. Si en vez de hablar de la luz del sol, hablamos, por ejemplo, de la luz que sale de una hoja de una palmera, vos estás en el desierto, pasa lo mismo. Los días de mucho calor, la arena está muy caliente, entonces la capa de aire que está inmediatamente encima de la arena está menos densa, porque está más caliente que el aire que está más arriba, más frío. Entonces esa capa de aire menos densa cerca de la arena hace que la luz que sale de la hoja de la palmera como que haga una curva y entonces te llega una parte de esa luz, te llega directo y ves la palmera normal y otra parte te llega haciendo una curva y ves como una palmera invertida. Entonces la ilusión es que hay una palmera y una palmera invertida. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay agua. Entonces tu cerebro, ¿qué dice? Pará, hay una palmera invertida, entonces hay un charco de agua. Y ahí está el oasis, el famoso oasis que uno ve en el desierto. Y es el mismo principio por el cual cuando vamos en la ruta vemos como si hubiese un charco de agua. Andrés, pero esto necesitas una distancia, porque no ocurre acá. Exacto, sí, está a la distancia. ¿Por qué? Porque si la luz del sol que se desvía y hace una curvatura, si viene con un ángulo muy vertical en relación a vos, no llega a desviarse. Entonces no es que vos llega a tu ojo, se desvía un poquitito, pero llega al suelo antes. La luz que viene más de lejos, tiene con un ángulo menor y llega a desviarse y llega a tu ojo desviada. En 2 oportunidades dijiste es más fácil con un dibujo. Y entonces dibujemos. Vamos. Y encima lo vemos a Chucho, que está preparadito ahí. ¿Qué haces, ¿Cómo andamos? mi amor? Muy bien. Bueno, acá estamos. ¿Cómo va? Ya Chucho Muy nos va a bien, mostrar Andrés. después un experimento divertido para mostrar empíricamente Claro. la cuestión. Pero vos querías dibujar, Claro. ¿eh? Él Eso quería yo dibujar. quería dibujar. Porque Da Vinci, dale. yo di clases varios años de refracción de este principio y siempre es más fácil con este dibujito, que en realidad el principio fundamental se llama principio de refracción de la luz, que fue descubierto en el siglo XVII y que nos dice que la luz cuando pasa de un medio a otro su dirección cambia. No, típicamente si vos tenés un medio más denso, por ejemplo acá hay un rayo de luz que acá estás en el agua, por ejemplo, y acá hay aire. Entonces tenés un rayo de luz que viene de acá hasta acá y ¿qué pasa? Al atravesar la superficie, esta luz que tiene este ángulo en relación a esta recta normal de acá, la recta que es perpendicular a la superficie,
esta luz ahora, este ángulo aumenta, esta luz se desvía más para acá, ¿se entiende? Este ángulo es mayor que este. Esto se llama refracción, el hecho de que la luz cuando pasa un medio a otro se desvía. Ahora imaginemos que no estamos dentro del agua y hay luz saliendo del agua y se va y se desvía, perdón, sino que estamos en la ruta. Entonces vos estás manejando acá, acá está tu ojo, acá está la ruta y acá el aire está muy caliente arriba de la ruta. Entonces es como si vos tuvieras acá arriba agua, aire más denso y acá abajo aire menos denso. Entonces la luz que viene desde acá también es como si se desviara. Entonces se desvía, se empieza a desviar, se empieza a desviar, se empieza a desviar y te llega a tu ojo que está acá. Entonces tu ojo que interpreta que esta luz, si está viniendo desde acá, en realidad venía desde acá. ¿Y qué dice? Se ve que acá hay un charco de agua. ¿Se entiende? Esto se llama reflexión interna total. Cuando por múltiples refracciones chiquitas la luz como que refleja, porque esto es como si hubiera un espejo acá. ¿Se entiende? Sí. Es cuando la luz se refracta muchas veces y termina volviendo hacia la misma dirección, es como si hubiera un reflejo, es como si hubiera un espejo. Pero no es que hay un espejo. Por eso es un espejismo. Por eso es un espejismo, porque es como si hubiera un espejo, exactamente, sí. Claro, exacto. Y entonces vos interpretás que acá hay un charco. Si acá, en vez de haber luz del sol, hay una palmera, por ejemplo, ponele que acá lejos, acá hay una hoja de una palmera. Bueno, yo soy muy malo dibujando. Una parte de la luz que sale de la hoja de la palmera te llega directo al ojo y la ves acá la palmera. Después, otra parte de la luz de la palmera hace esto, de nuevo, porque acá la arena está muy caliente, entonces acá la capa de aire es menos densa, la luz hace este recorrido, ¿y qué ve tu ojo? Ve como si hubiera acá la hoja de una palmera también, como si fuera la palmera invertida, como decíamos recién. Entonces tu ojo, ¿qué dice? Pará, hay una palmera acá, hay una palmera invertida acá, ¿qué pasa? Acá tiene que haber agua, hay un charco que lo está reflejando y se crea la ilusión de que hay un charco de agua. Y por eso un espejismo, porque es como si uno en espejo. Vos ves la palmera cuando siempre las personas dicen, no, vi un espejismo, es porque vieron una palmera y una palmera invertida y su cerebro reconstruyó como si hubiese agua en el desierto y llegan y no hay agua y bueno. Estás en el desierto. Se complicó. No, es horrible que te pase, sinceramente. La ilusión que te haces, ¿no? Claro. Cuando llegás y no es el agua acá. Hay agua en el elemento que trajo Chucho porque nos va a mostrar justamente cómo se refracta la luz. Más o menos exactamente. Eso es lo que está explicando Andrés. Él nos decía que la luz no viaja a la misma velocidad en todas las densidades. El agua es mucho más densa que el aire. Claro. El hecho de que no viaja a la misma velocidad la luz es lo que hace que se desvíe, ¿no? Y es lo que vamos a hacer con este ejemplo tan práctico como un vaso de agua y un lápiz. Bien. ¿Qué pasa si yo pongo este lápiz dentro del vaso con agua? Se va a mojar. Se va a mojar, la madera se va a hinchar. Medida, ¿no? Sí. Y acá estamos viendo cómo este lápiz aparece quebrado. Está roto, se rompió. Se rompió un lápiz, Chucho. No, es la velocidad de la luz que está pasando distinto. Es mucho más lenta cuando pasa por el agua que cuando pasa con el aire. Entonces nos está llegando esa imagen distorsionada, nos está engañando a nuestro cerebro. Si yo lo giro, lo vas a ver que va variando. En un momento se pone más ancho. Es otra cosa. Abajo del agua es otra cosa. Bueno, eso es lo que está pasando cuando sumergimos algo. Esa luz está viajando distinto. ¿Qué más trajiste, Chucho? Pero tenemos más cosas como para entender cómo se va engañando este cerebro. Corto, sencillo. ¿Qué pasa con una imagen, un diseño? Mira. Un diseño muy interesante. Mira, yo voy a sacar esto de acá, así no nos molesta hacia la cámara. Tenemos este diseño. Estas diagonales que vos ves acá, ¿cómo las ves? ¿Las ves perfectamente paralelas? No, la verdad que vi un bolonqui ahí, Chucho. Bueno, ¿qué querés que te diga? estas diagonales, por momentos estamos viendo que están por partes más cerca que otra. Acá está más cerca, acá está más lejos. Bueno, en realidad es el diseño, te está engañando el cerebro. De hecho, hasta podés ver como que hay un color distinto en alguna de las diagonales. Que hay como un verdoso, como que va mutando. Cuando me lo cambias de dirección, te lo pongo bien de frente. Parecieran diferentes colores. ¿Ves? Que parecen otros pero colores. Siempre es el mismo color. En realidad siempre es el mismo color. Y yo te voy a mostrar. Mira, acá la cámara, si lo pongo en diagonal, vas a ver que las diagonales son perfectas. Sí, son exactamente iguales. ¿Ves? Mira. Si lo pongo acá. ¡Uy! Ahí está todo desprolijo. ¿Quién hizo esas diagonales? Acá lo ponemos en lugar. Mirá, las diagonales están perfectas. Wow. Están bárbaras. Otra manera. ¿De vos el dibujito, Chucho? Estuve toda la noche con la regla en casa y un lapicito. No. Tenemos otra cuestión que es muy interesante. Es muy loco lo que te voy a contar. Nosotros tenemos en el cerebro
una parte que se llama el giro fusiforme. Ese área se está dedicando Chucho, me sorprende. a interpretar, pero todos lo tenemos, no solo yo. No, que lo sepa. Que lo sepas, sí, leí mucho, he estudiado mucho. Es el área del cerebro que se encarga de descifrar a los rostros. El cerebro no ve igual a los rostros. ¿Cómo se llama? Área fusiforme. Giro fusiforme. Bien, vamos a fijar conocimiento. Giro chicos. fusiforme. El cerebro no interpreta igual un rostro que un objeto. Entonces, yo ahora te voy a mostrar dos rostros que están dados vuelta y vamos a ver cómo lo interpretás, cómo lo ves. Dale. Dale. Mirá, te muestro los rostros. Ahí vemos dos rostros dados vuelta. Sí. ¿Qué pasa ahora? ¿Es Emi, no? Te juro que sí, que es Emi. Es Emi, ¿no? Es Emi. Es Emi, Claro. queríamos llegarlo a la fama. Y Lo así reconozco, como ¿sabes está. por qué? Porque él vive dado vuelta. Bueno, ahí lo tenemos O sea, a que este al rostro. toque. Mirá qué pasa. Ahora el giro fusiforme no lo tenés activado, porque tu cerebro no está leyendo que eso es un rostro, sino está leyendo que es un objeto. ¿Querés que lo demos vuelta para que tu giro fusiforme se Es un active? nombre objeto, Emi, sí. Se va a dar vuelta esta imagen ya. Mira vos. Mira ¿Qué es eso. eso? Bueno, le quiero decir a la gente que el verdadero Emi es el que está a la derecha. Lo otro, bueno, es photoshopeado. Lo que está pasando es que cuando están dados vuelta las caras, tu cerebro está entendiendo que es un objeto, entonces no tira la regla para leer un rostro. Cuando se endereza, se activa el giro fusiforme y empieza a utilizar las reglas que utiliza para leer un rostro. Y es donde vemos esa cara horrorosa, esa cara fea, No. en la que está todo No, la otra no, por pobre favor. Emi. Es por eso que entendemos que tiene una boca dada vuelta, los ojos y todo eso. Porque se activa en ese momento. Si lo volvemos a girar, otra vez lo volvés a perder. Porque tu cerebro está leyendo que eso es un objeto, no es un rostro. Él es un objeto también, digámoslo, nada, mentira. Muy bien que te prestes estas cosas, Emi, te felicito. Bueno, ¿algo más? No, ya No, está. con ahí esta estamos, cosa, con esto perfecto. estamos, perfecto. Bueno, vamos a seguir con estas explicaciones, porque Caro estuvo... ¿Con quién, Caro? Estuve con Alejandro Otero, él es psicólogo, es especialista en la psicología Gestalt, una psicología que se funda en Alemania y que se le dice la psicología de la forma. Tiene ciertos principios que tienen que ver con la ilusión óptica y acá te los explica. ¿Cuáles son los principios de la Gestalt? Los principios de la psicología de la Gestalt son aquellos que, digamos, se basan en la organización, cómo se organiza, cómo se forman estas figuras en nuestra percepción. Entran a través de los sentidos y, digamos, se imprimen, el cerebro las capta y las organiza de una manera particular. La ley de continuidad, por ejemplo, que si vos ves dos o tres rayitas que están juntas, vas a, digamos, a unir esa flecha en una misma línea. La ley de cierre, en general, la percepción trata de contornear las figuras y darle un cierre. Aunque vos veas una figura que le falte, digamos, una parte, tu cerebro tiende a completarla. El de figura fondo, que es uno de los más, tal vez, emblemáticos, ¿no? Donde vos en un campo podés tener muchas posibles figuras, pero vas a, digamos, focalizar en aquella de mayor interés para vos. Por ejemplo, de las imágenes de Dalí, donde en una misma imagen podés observar en un mismo cuadro distintas imágenes de acuerdo a cómo focalices. Algo que lo ejemplifica es esa imagen muy conocida que es o un florero o dos caras, ¿no? Exactamente. Se ven dos cálices o dos rostros enfrentados. En lo que es la psicología de la Gestalt, nosotros decimos que para cada persona, para cada individuo, focaliza y hace, digamos, hincapié en algún suceso determinado. Por ejemplo, una de las cosas en que nos basamos es la resolución de Gestalt inconclusa, de situaciones no resueltas del pasado. Nosotros lo que hacemos es revivenciar esas situaciones que pudieron haber sido de alguna manera traumáticas para el individuo, para que se reorganicen de otra forma. Gracias, Doc. Bueno, muchas gracias, Caro. Gestalt en todo tiene un porqué. Bien, ahí estaba hablando un poco de esta situación que está absolutamente emparentada con todo lo que veníamos charlando recién con respecto a la ilusión óptica, al espejismo y demás. Ahora,
veíamos el experimento que hacíamos con Chucho y bueno, con Connie por lo menos habíamos visto en la primera imagen, cuando estaban dando vueltas, que había algo raro que pasaba en una de las caras. Digo porque del otro lado posiblemente hay gente que le pase lo mismo y diga, yo veo que hay algo raro. Entonces, vos me decías, bueno, a lo mejor el experimento es más fácil hacer si pones solamente la cara que está mal. Sí, está bueno lo que dicen ustedes, porque está para hacer un experimento en laboratorio y ver si es verdad nuestra hipótesis. Yo creo que probablemente lo que está pasando ahí es que como vos tenías una cara bien y una mal, por comparación te das cuenta que había algo raro en la que estaba mal. Si hubiéramos puesto solamente la que estaba mal, dada vuelta, te cuesta más darte cuenta que hay algo muy raro ahí. A mí, de hecho, cuando lo vi por primera vez, me pasó, me mostraron la cara y yo decía, no veía nada raro. Cuando te dan vuelta y la ponen bien, se ve que es un monstruo. Bueno. No, pero es un monstruo cuando te photoshopean, digamos. Pero, y tiene que ver con lo que decía Chucho, el giro fusiforme que no se activa. O sea, básicamente el giro fusiforme. Claro, a mí lo que me pasó, que le decía a Chucho, no lo quise decir porque no quería claro. aguar la fiesta, para decirlo de alguna manera, es que cuando me muestra las dos caras invertidas, veo que la cara de la izquierda tiene algo raro. Lo primero que veo es algo raro ahí. Digo, claro. Bueno. Sí, yo supongo que es por comparación, que al tener cuando una cara me fijo bien mejor, mal, digo, sí, tiene raro los ojos y la boca. Claro. Porque además lo conozco a él también, ¿no? Eso también puede ser, es una buena hipótesis. Mira, tenemos varios experimentos O sea, para si hacer. hubiesen ya. puesto una persona que yo desconocía, posiblemente al no tener referencia, pero lo primero que dije es Emi. Es Emi, sí. Está buena esa hipótesis, no, nunca lo pensé así. ¿Qué pasa si hacemos este experimento con personas que conoces? Si detectás más... Y tenés más referencias. Tenés más referencias, sí, puede O sea, ser, es verdad. algo te va a hacer ruido, no tienes los ojos así, o no tienes algo en la boca, está mal. Sí, está bueno. Igual, o sea, lo que hizo Te Chucho... tiro ideas, No. Andrés. Por favor. Vamos al laboratorio. Para eso estamos. Igual, digamos, lo que hizo Chucho está perfecto. En general, cuando llevas al laboratorio y haces con una sola imagen y le mostrás una cara da vuelta, aunque esté photoshopeada, las personas decís, che, hay algo raro, y te dicen, no. Y cuando la das vuelta, te dicen, sí, ahora sí. Como que ahí se hace mucho más evidente que alguno te dijo, ahora sí, era más rubio. Uy, Dios. No, ahí se lo mandamos al psicólogo, le Claro. decimos. Andrés, yo te quería preguntar acerca de las ilusiones ópticas porque o sea, todos percibimos de la misma manera, ¿no? O sea, que ¿cuál es el lugar del cerebro donde eso sucede? Sí, yo creo, Mariano Sigman, un amigo de la casa, suele decir que el cerebro es la máquina que inventa la realidad, en el sentido de que nosotros tenemos estímulos externos y la realidad, que un poco lo que dijo el psicólogo al principio también, ¿no? Que entrevistaste, vos recibís el neurólogo, perdón. Sí. Vos recibís estímulos externos y en 2 dimensiones y en base a eso tenés que reconstruir una realidad en 3 dimensiones y ahí hay un software que construye una realidad exterior y ese software es muy parecido en todos nosotros, ¿no? Entonces puede ser hackeado de la misma forma. Creo que por eso las ilusiones ópticas sirven para todo el mundo prácticamente. Hay algunas personas un poco más o menos vulnerables, pero todos, la ilusión, por ejemplo, de ver la ruta mojada en los días de calor, la vemos todos. Sí. ¿No? Y entonces tiene que ver con eso que tu cerebro, cuando ve luz viniendo de un lado, interpreta que salió de allá. No interpreta que puede haber venido de otro lado porque dobló y todo eso. Entonces, como que hay ciertos principios que rigen la construcción del mundo exterior en base a los estímulos que vale para todos nosotros. O sea, parecería que el cerebro entonces trata de darle sentido a todo lo que ve y en ese afán de darle sentido es que se confunde y se engaña. Se engaña y está lleno de atajos, no nos damos cuenta inclusive que de esos atajos. Acá me acuerdo, hicimos un programa, yo vine cuando hicimos ilusiones ópticas, y lo que es interesante es que es un software bastante complejo, no es que hay un principio rector de las ilusiones ópticas. Cada ilusión óptica ataca una parte del software del cerebro, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos algunas que tenían que ver con la adaptación de la retina a los colores, otros tienen que ver más con procesamiento neuronal superior, otros como la ilusión en la ruta tiene que ver con cómo tu cerebro interpreta la luz que está llegando del exterior, la ilusión de Ponzo, la que vimos de que cuando estás en una vía de tren, las líneas, toda esa, o sea, cada una de esas ilusiones tiene una explicación diferente y lo que es interesante para mí es increíble es que todos los años aparecen ilusiones ópticas nuevas que nos explican nuevas cosas sobre el cerebro que desconocíamos. Como que siempre nos ayudan a entender mejor cómo funciona ese software que transforma estímulos en realidad percibida, ¿no? Y siempre son explicaciones diversas y nuevas, todo el tiempo aparecen ilusiones ópticas. Hay algunas que son muy famosas y antiguas, como la de Ponzo, pero otras van apareciendo año a año y son realmente recontra interesantes. Bueno, hemos hablado también en ese momento, a propósito de las que van apareciendo, del famoso vestido y el color. La del vestido, que fue un boom, se enganchó todo el mundo. Se enganchó todo el mundo y que fue una novedad para los neurocientíficos también, ¿eh? No es que la
la conocían. Exacto. Y hay inclusive hay campeonatos que todos los días se reúnen varios científicos a inventar ilusiones ópticas, a ver quién inventa la mejor ilusión óptica. Aparte es muy lindo porque hay artistas que agarran esas ilusiones y crean obras de arte. La verdad que me parece un área fascinante siempre el de... A los nerds siempre nos encantaron un poco las ilusiones ópticas, como que nos parecen muy bien. Bueno, empezamos hablando del espejismo en la ruta y hay muchas imágenes de el camino, la ruta. ¿Y qué hay en la ruta? Vehículos y sobre todo camiones. Y eso dijimos, ¿por qué no hablamos de oficios y profesiones? Camionero. Y Andrés me mira como si, ¿a dónde va? No, ahí. Vamos a ver al camionero, por favor. El camión es mi segunda casa, sí, definitivamente es mi segunda casa, es mi departamento móvil. Es donde yo trabajo, pero también es donde descanso. En mi casa yo no hago lo que quiero, en mi camión hago lo que quiero, es mi territorio, mis reglas, mi reino. Soy Martín Montenegro, tengo 52 años y 28 años de camionero. Elegí ser camionero, tenía la inquietud de viajar, de conocer, interactuar con otras gentes, otros lugares y aparte nada, tener un salario que me permita sustentarme, ¿verdad? En el trabajo nuestro es muy importante la tranquilidad, o sea, el apuro nunca es tuyo, siempre el apuro tiene que ser del otro, porque vos tenés que estar concentrado en todo lo que es cuanto al manejo de una unidad de un camión, ¿verdad? Todo lo que sea la velocidad, la densidad de tráfico. Para conducir un camión vos tenés que contar con 2 licencias, la licencia municipal con la categoría que te habilita y si el trabajo es interjurisdiccional e internacional tenés que tener licencia nacional y que corresponde al examen psicofísico y curso de capacitación. Bueno, les presento mi camión. Acá tengo el sector que es la cama, con mi somier. Tengo radio con CD. También tengo de manera independiente el reproductor de DVD y con la antena de televisión para ver televisión. Yo puedo decir de que el mejor amigo del camionero es el mate. Tenga cuidado, no se puede tomar mate cuando uno conduce, pero en los momentos que uno está tranquilo, que para, que revisás todas tus cubiertas, el estado general del camión, siempre es lindo tomar unos mates y es el mejor amigo del camionero. Lo más gratificante de mi trabajo en particular es viajar, conocer. Yo imagínate que en 28 años viajé por 7 países de Sudamérica trabajando. Entonces eso me permitió conocer un montón de cosas que yo ni de otra manera no lo hubiese hecho. Eso es lo positivo. Lo negativo es estar lejos de la familia. A nosotros calcular que un promedio de 24 o 30 días estamos fuera de la casa, los chicos crecen y nosotros estamos siempre lejos. Una vez hice la cuenta y llegué a la conclusión que estaba en el orden de los 2.800.000 a 3 millones de kilómetros recorridos, ¿no? Lo cual es importante. A 100.000 kilómetros por año, que es nada. Yo sospecho que puede ser más. Mirá vos, si conocemos un poco más de esta profesión del camionero u oficio y hablaba de las distancias, ¿no? Fue a la luna ida y vuelta 4 veces en su vida. Poquito. Wow. No literalmente, ¿no? Pero en cuanto a los kilómetros que recorrió. ¿Y cuántas veces habrá visto agua en la ruta esa ilusión? El famoso espejismo. El famoso exactamente, espejismo. muchas. Le preguntamos incluso. No, mentira. Pero sí, muchas. Gracias por haber venido. Siempre es un placer tenerte. Por favor, un gusto. Nos Gracias, hubiese gustado porque ahora vamos a hablar del déjà vu. Y muchas cosas deberías o podrías decir. Pero sé que estás ocupado, así que te vamos a liberar. Bueno, gracias de verdad. Gracias, gracias a ustedes. Un placer. Hacemos la pausa cortita y venimos con déjà vu. Otro tema interesantísimo. Ya estamos.